Segunda Timoteo 1:7. Allí vamos a comenzar. No es el texto central, pero allí, a partir de allí, vamos a iniciar. Este mensaje de este día se titula El trono del corazón. El trono del corazón. Y quiero que compartamos unos minutos sobre uno de los frutos que el Señor pone en nuestra vida y que por un lado es menospreciado y por otro lado es mal entendido, es el dominio propio. Pero vamos a enfocarlo para este tema, vamos a enfocarlo desde el punto de vista de la gracia. Y hoy vamos a establecer en esa gracia de dónde se origina el dominio propio. Pero también vamos a establecer cuál es el conflicto que presenta ese dominio propio con nosotros. Y en último lugar, vamos a establecer cuál es el propósito de ese dominio propio. Porque definitivamente, hermanos, la vida del creyente no es una vida que se lleva a la inercia. La inercia es una fuerza o una fuerza, una energía que no tiene poder en sí, sino que la misma caída o la misma velocidad que en un momento le dio impulso, ahora eso sigue por su cuenta, con cierta energía allí restante acumulada, bien sea en una caída de un vehículo, por ejemplo, una pelota. La inercia nos lleva muchas maneras o muchas veces sin control, sin dirección. Por eso es que la Biblia nos enseña que no podemos ser creyentes llevados por cualquier viento de doctrina. Es decir, nuestra vida como creyentes debe ser una vida con intención, con propósito. El cambio que proporciona el Espíritu Santo en nuestra vida cuando aceptamos a Cristo como Salvador es un cambio que a nivel espiritual ya Cristo lo proporcionó desde la cruz del Calvario hasta nosotros hoy. Sin embargo, y cuando utilizo la palabra sin embargo, no estoy queriendo decir que ese poder transformador necesita algo mío. Cuando digo sin embargo es que yo tengo que demostrar y dar fruto de que he sido transformado. ¿De qué le sirve a usted pintar de otro color la fachada de su casa si le va a poner una cortina para que nadie la vea? No tiene sentido, ¿verdad? Cuando usted pinta la fachada de su casa es porque todo el mundo tiene que ver que usted arregló su casa. No importa que adentro esté como esté. Pero en este caso, la transformación que el Espíritu Santo ejerce sobre nosotros se da de adentro, del interior, hacia afuera. Pero eso no queda allí adentro. Hay algunos que se sustentan su propia vida diciendo, yo cambié por dentro y no le tengo que demostrar a nadie que cambié por fuera. Eso es un error. Sí tengo que dar evidencias de ser una nueva criatura. Y entre muchas características que usted y yo debemos dar como evidencia, tenemos el dominio propio. El dominio propio para la psicología es la capacidad de que yo gobierne mis emociones, mis impulsos, que yo sepa discernir cuándo hablar, qué decir.
La mayoría de las personas dicen carecer de dominio propio. Nosotros mismos a veces en nuestras conversaciones damos evidencia de que carecemos de dominio propio. Yo no puedo dejar el arroz. No, no es que no pueda, es que no quiere, ¿ves? Porque carece de dominio propio. Yo no puedo dejar de hacer esto. Me propongo hacer una dieta y los primeros 3 días funciona, pero al cuarto día me ofrecieron empanada frita y caí. ¿Ves? O sea, y esos son nuestras conversaciones. Carencia de dominio propio. Entonces la psicología nos habla, nos da algunas características y algunas técnicas para que nosotros trabajemos en el dominio propio. Pero ese trabajo que hacemos del dominio propio se basa en entronar en nuestro corazón el yo. Así que yo me domino, yo me controlo, yo soy capaz de. ¿Está dándose cuenta? Eso es el dominio propio, humanamente hablando. O sea, el que sale de un impulso de la voluntad que tiene un origen en el alma. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo acerca del origen del dominio propio en 2 de Timoteo 1:7? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino, y allí abre 3 cosas que Dios nos ha dado a través de su espíritu. Las 3 son una e indudablemente una lleva a la otra. No nos dio espíritu de cobardía el Señor, sino de poder. Este término, esta palabra poder, no significa la capacidad ficticia de que usted, como los superhéroes de la televisión y de la ciencia ficción, ¿verdad? Echan rayos por la boca, por las manos, por los ojos. Son capaces de levantar toneladas y toneladas de peso. No se trata de ese tipo de poder. El poder que se habla en este caso es la autoridad que se recibe del Padre a través de su Hijo y que el Espíritu Santo la ha traído a su corazón. No solo esa autoridad que como hijo de Dios, acuérdese que Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ese mismo término potestad, tiene equivalencia a este término poder, autoridad. Usted ha sido investido por el Espíritu Santo de autoridad. Se le dio permiso para ejercer en el nombre de Jesús lo que viene ahora, el espíritu de amor. Y este amor no es el amor sentimental que nosotros conocemos, el amor que si me place, si me gusta desde mi corazón. Y usted sabe que en cuanto a gustos, nosotros tenemos muchas diferencias. Lo que para algunos es delicioso y es muy bonito, para otros es asqueroso y feo. Pero por allí nosotros evidenciamos que tenemos amor. Por eso hay fracasos matrimoniales, porque el esposo cree amar a su esposa o viceversa, la esposa cree amar a su esposo con el corazón solamente. Y si usted la ama o lo ama con el corazón, en algún momento se va a obstinar, se va a hastiar. En algún momento él o ella harán o se pondrán de una manera que a usted le desagrada.
No es lo mismo que usted se haya casado hace 15 años con su esposo, que tenía una figura bien bonita, y ahora 15 años después tiene una barriga como si tuviese 9 meses de embarazo. Entonces, el cuerpo comienza a cambiar, las arrugas comienzan a aparecer, las canas comienzan a salir, y el hombre y la mujer que han cimentado su amor en el alma, en los sentimientos y en las emociones, comienza a disminuir la intensidad del amor. Somos como los niños en cuanto al amor. Un niño pasa por la juguetería y se empeña en un juguete que muchas veces es súper costoso. Y pide y pide y pide ese juguete, y cuando los padres finalmente le compran el juguete, el niño juega con el juguete 2 horas y quedará después jugando con la caja del juguete 5 años. Así somos nosotros. Y eso viene dentro de nosotros hasta que crecemos y nos morimos. El deseo de tener algo, sobre todo cuando es prohibido. No tengas esa novia, no tengas ese novio, y el deseo aumenta. Esa es una mujer casada, no te metas con ella, y el deseo aumenta. Cuando Adán y Eva escucharon, de todo puedes comer, pero de este no. ¿Y de cuál comieron? Del que le dijeron que no. De ese comieron. Son nuestras pasiones desordenadas. Pero el amor del Señor, que según 1 Corintios 13 es un amor sacrificial, ese amor produce entonces en nosotros también dominio propio. Ahora, aquí hay una diferencia entonces entre el dominio propio que la psicología nos dice acerca de la voluntad nuestra y el dominio propio que ha venido inspirado por Dios a través de su Espíritu Santo a su vida y a mi vida. Hay una diferencia. Es posible que yo pueda decir, no puedo. Es posible que yo pueda decir, no tengo. Los apóstoles venían al templo a orar, se encontraron a un hombre que estaba allí pidiendo. ¿Y qué estaba pidiendo? Algo material para saciar su hambre, su momento. Y los apóstoles, cuando llegaron al templo, eran tan pobres como usted y como yo, y no hablaron mentira. No tenemos, pero no se quedaron allí. Porque aunque no tenían lo que el mendigo estaba pidiendo, sí tenían algo que el mendigo necesitaba. ¿Se da cuenta? Cuando nosotros creemos que no tenemos o que no podemos, pero que hemos sido investidos por el Espíritu Santo para tener y poder según sus riquezas en gloria. Así que los discípulos le dicen, no tengo lo que tú necesitas, plata y oro, pero de lo que tengo te doy. Y recibió algo muchísimo más grande, muchísimo más precioso que las monedas que le podían servir para comprar un plato de comida. Dominio propio no es la capacidad que yo tenga para controlarme. Dominio propio es la capacidad para dejar que el Espíritu Santo me controle. Eso es dominio propio. Cuando usted y yo vemos el dominio propio, en que el origen está en Dios y no en mí, yo automáticamente le paso al Señor, le paso al Espíritu todas las llaves de las puertas de mi casa, de este templo, de este cuerpo, los pensamientos más profundos, las ideas más locas,
lo que tenga en mi alma, el resentimiento, la falta de perdón, las heridas, todo eso se lo entrego al Señor porque Él me ha dado poder, amor y sobre todo dominio propio. La palabra dominio propio en este contexto implica un juicio equilibrado, pero no de mi propia naturaleza, porque el juicio equilibrado de mi propia naturaleza distinguirá lo bueno y lo malo según mi propia concepción de lo bueno y lo malo. Para tener dominio propio, cuyo origen venga del Padre, eso debe estar cimentado sobre el juicio de la naturaleza o sobre el equilibrio de lo que yo encuentro que la palabra me dice que está bien y que esté mal. Y es tremendo, porque vivimos en una sociedad de palabras vanas. Vivimos en un sistema donde la palabra y el compromiso hecho a través de la palabra no vale nada. Y la palabra me enseña, fíjese, la palabra me enseña que tu sí sea sí y tu no sea no. Carácter, firmeza. El dominio propio entendido desde esta naturaleza me lleva a admitir que si yo me comprometí, según la palabra, yo tengo que cumplir. No puede haber una excusa que se atraviese, que me diga, no cumplas, no importa. Ellos te van a entender. Y ahora Satanás mete en nuestra mente la idea de que Dios es bueno, Dios te entiende. Arriésguese a que el Señor le pida cuentas cuando allá se pase lista, a que el Señor le pida cuentas a ver qué excusa le va a poner. Si voy, no lo hizo. Si vengo, no vino. Si lo hago, si llego, y termina no haciéndolo. Dominio propio. Cuando el Señor me dice a mí que el dominio propio no es mi capacidad de hacer o no hacer, sino que he sido investido por el Espíritu Santo de la capacidad, la autoridad, el amor para hacerlo o no hacerlo, yo descanso. Y el dominio propio se lo cedo al Espíritu Santo. Y Él me enseña a través de su palabra, hermanos, lo que es bueno y lo que es malo. Porque sí hay cosas buenas y cosas malas, claro que sí. Lo que pasa es que ahora vivimos en la liviandad de un sistema que quiere pintar un paisaje bonito sobre algo fétido, oscuro, corrupto, y lo quiere pintar como bonito. Son palabras enviadas al consciente, palabras que suavizan nuestra vida, palabras como que nadie me juzgue. No juzguéis para que no seáis juzgados. Con la vara que mide serás medido. Y me hacen estar en una supuesta libertad en Cristo que los apóstoles claramente llamaron libertinaje. Y no hemos sido llamados al libertinaje. La libertad que Cristo nos proporciona es una libertad que ahora pertenecemos a un nuevo reino. Y en el reino de Dios, en el reino de los cielos, hay leyes, claro que sí. Hay decretos que vienen de parte de Dios, claro que sí. Hay órdenes que vienen, hay todo un sistema de gobernanza. Eso es el reino de los cielos. Que no se parece en nada al sistema que conforme pasan los años va cambiando las verdades. Vivimos en el relativismo moral. Poco a poco se va programando la mente de las personas. Y usted sabe, desde siempre ha existido el divorcio. Pero hoy las tasas de divorcio se han disparado a niveles estratosféricos muy altos. Porque se ve como una opción para un matrimonio que ya le perdí el amor. Pero yo apelo a lo mismo que Jesucristo apeló. Si es cierto,
El sistema, incluyendo a Moisés, el sistema te permitió divorciarte, pero en el principio no fue así. ¿Se da cuenta? Nuestro egoísmo y nuestro querer saber más que Dios nos hacen vivir en un relativismo. Por supuesto que el aborto durante generaciones ha sido una práctica de muchas mujeres, pero hoy se legisla a favor, se defiende a favor del aborto. Vivimos en una sociedad relativa, cambia con el tiempo, con el ofrecimiento. Es muy fácil cambiar las leyes. Los poderosos pueden cambiar las leyes para el beneficio de lo que la Biblia condena y señala de antemano como algo malo y detestable. Así que nosotros no podemos valorar el juicio equilibrado del dominio propio en función de mi conocimiento del bien y del mal natural. Todo eso debe ser filtrado a la luz de la palabra, porque el dominio propio en esencia viene de parte de Dios para mi vida. Así que cuando usted se encamina a ejercer el dominio propio desde esta naturaleza, usted entonces pierde la oportunidad de quedar paralizado y no saber qué hacer, porque el dominio propio nos quita eso, nos quita el hecho de no movernos en Cristo. Porque recuerde que el Señor le dijo a los discípulos enseñándoles que el reino de los cielos lo arrebata ¿quién? Los valientes. Los valientes están en movimiento, los valientes están conquistando, los valientes están ejerciendo, aún en medio del miedo, aún en medio del desconocimiento de ciertas cosas, los valientes están en el ejercicio de la tarea que se les ha encomendado. En la lucha, en la conquista, en la defensa, con miedo, sin recursos, pero están haciendo la obra del Padre. Allí hay dominio propio realmente. El dominio propio que viene del Espíritu no nos deja paralizados, nos moviliza hacia lo que el Señor quiere en nuestras vidas. Y todo eso no para mi beneficio, todo eso para la gloria del Padre. ¿Cómo es que no nos movemos a predicar? ¿Cómo es que no nos movemos a orar? ¿Cómo es que no nos movemos a leer la palabra de Dios? Y yo siempre le digo, hoy no lo hice, pero con frecuencia lo hago. Le mando a poner el celular en no molestar, en vibrador, apáguelo, qué sé yo. Por la naturaleza de nuestra vista, he entendido que algunos necesitan el celular, la letra grandota, ¿verdad? Que no le proporcionan ahora ni las Biblias con letras más grandes, se lo proporcionan ahora. Sus lentes ya están vencidos, ya no ve, ok, utilice su celular para la Biblia, pero yo le digo, entonces baje la pestaña de arriba, colóquelo en no molestar o no interrumpir, de tal manera que cuando usted esté leyendo la Biblia, no le entre un mensaje y usted se entretenga con un mensaje que dice aquí arribita, te tengo un chisme. Y usted está ahí, entonces, bueno, mientras el pastor está hablando, voy a ver de qué chisme me voy a enterar. O como normalmente le digo, entra un mensaje y le dice bono de la patria asignado hoy. Y bueno, ¿y quién no entra, verdad? Para darle a aceptar, acepte. Y mientras le da a aceptar, se va rapidito para el banco a ver si le llega y empieza a ser allí sentadito. Porque a nosotros nos interesa las cosas terrenales. Pero las cosas que vienen del Señor siempre pueden esperar. Por eso dejo las 11 y las 12 para orar. Por eso no importa que no venga el domingo al servicio o no vaya a visitar. Total, el Señor sabe que tengo que ir a hacer compra. El Señor sabe que tengo que lavar porque no pude lavar. Y hoy hay un excelente sol para que eso se me seque en 2 horas. El Señor siempre queda
de último. No hay interés de nuestra parte, porque no ejercemos el dominio propio como el Señor nos enseña que viene el dominio propio. No viene de mí, viene de Él. Es de interés para Él y es para la gloria de Él. ¿Hacemos nosotros todo para la gloria del Señor? El dominio propio, hermanos, para nosotros es algo que no vemos. No es como tener una Biblia tangible, podemos hojearla aunque no lo hacemos. No es como tener un libro delante de nosotros que podemos tocarlo. El dominio propio es algo intangible. Ni siquiera es algo que podemos respirar, porque usted cuando está debajo del aire acondicionado respira ese aire que sale, ¿verdad? Y le seca la fosa nasal, todo, se le seca la garganta. Usted lo siente. El dominio propio no lo siente. Pero el hecho de que usted no lo sienta no quiere decir que no está allí a su disposición para hacerlo conforme a lo que la gracia nos dice cómo debemos hacerlo. Dominio propio. Cuando nosotros le enseñamos a los muchachos, trabajaba con mis estudiantes y en algunas oportunidades le daba lo que era proyecto de vida. Yo sé que algunos de ustedes han hecho un proyecto de vida. Y entonces nos encontrábamos cuando me tocaba conversar con ellos, me encontraba con muchas ideas muy bonitas. ¿Sabe? Cuando uno tiene 17, 18, 19 años, tiene un mundo de cosas por hacer. Y hay cosas muy bonitas. Una vez en una reunión de una conferencia de matrimonio, antes hacíamos con más frecuencia, y hicimos una actividad titulada el reloj del amor. Hicimos un reloj grande analógico y en lugar de colocar las horas, colocábamos los proyectos inmediatos que como pareja íbamos a cumplir. Algunos tenían viajes fuera de Venezuela. Otros tenían la compra de la casa, el carro, los hijos. Fue una actividad bien bonita. Y hago mención a estas dos cosas porque cuando estuvimos haciendo la evaluación de esos proyectos de vida y del reloj, hoy vemos que muchas de esas cosas no se cumplieron. Muchas de esas etapas propuestas en papel no se cumplieron por falta de voluntad. Quizás es posible que algunas de ellas estaban dimensionadas muy lejos. Hermano, yo siempre pude haber colocado allí viajar fuera de Venezuela. Pero hermano, antes de reunir para el pasaje tenía que sacarme el pasaporte. Porque no puedo viajar para fuera de Venezuela sin el pasaporte. Claro, o sea, en el avión, usted sabe, bien montadito en el avión, no importa que sea en cuarta clase, allá en el maletero del avión, no importa, pero las cosas se hacen, ¿verdad? Con un orden. Pero a la mayoría nos falta dominio propio cuando escribimos en nuestro proyecto de vida, quiero ser ingeniero. Pero un bachiller, un estudiante de educación media técnica, tiene que terminar primero ese ciclo para poder decir, quiero ser ingeniero y comenzar. Así que por allí venía la captación de la idea, bueno, termina tu ciclo. Hay muchos muchachos que empezaron a abandonar cuarto, quinto, sexto año. Yo daba clase en una escuela técnica. ¿De qué te sirve decir ahí que quieres una familia? Tienes que formarte. ¿De qué te vale decir allí quiero ser licenciado en administración contador? Tienes que terminar la base para comenzar la siguiente. No, pero es que yo no quiero seguir estudiando. Entonces no tienes dominio propio para hacer un proyecto de vida. ¿Cuál es tu proyecto de vida en Cristo? ¿Qué sabes que Cristo te ha mandado a hacer y por lo cual tienes que hacerlo? Pero nosotros nos concentramos en lo momentáneo, en lo temporal. ¿Cuántos aquí, voy a hacer una pregunta, no me vaya a levantar su mano? ¿Cuántos aquí tienen más de 60 años? Y usted recordaba cuando tenía 30 y veía a los que tenían 60 y decía, cuando yo llegué para allá. Y mire, ya llegó.
Yo tenía 20, hermano, y decía, mire, cuando yo tenga 50, y me faltan 2 años ya para 50. ¿Y cuándo fue eso? ¿Mm? Y todo el esfuerzo que se pudo haber hecho en 20, 30, 40 años, va pasando y va pasando y va pasando y va pasando aquí. Y va quedando aquí. ¿Mm? Y somos incapaces de invertir en el reino. Cuando el pastor Arcadio estuvo enfermo, le hizo al Señor una promesa: Señor, levántame y yo te serviré para toda la vida. Y se fue a estudiar en el Instituto Bíblico Interno con con la apariencia del no tengo. Y digo apariencia porque él sí se fue a pesar de no tener. La familia de donde venía el pastor no tenía para pagar el internado allá en el Instituto Bíblico. Pero él se fue en el nombre del Señor. Y no fue que se fue así, Señor, mándalo de arriba. No, se fue dispuesto a hacer una beca trabajo para que en un convenio, pues, vea, a eso me refiero. Cuando usted puede hacer las cosas porque sabe que Cristo lo va a respaldar. Porque el dominio propio no se ejerce desde la naturaleza de mi vida, sino que viene producto del Espíritu Santo. El dominio propio se alinea con la voluntad del reino de Dios. Ya le explicaba hace un rato que el reino de Dios no es vivir en libertinaje. Vivir en libertinaje es vivir en anarquía. Cada quien hace lo que quiere. Cada quien piensa de una forma distinta. Algunos quieren imponerse sobre otros. Pero la naturaleza del reino implica que ahora no somos esclavos del pecado, sino que somos esclavos de Cristo. Y ahora entonces usted se ve comprometido a orar, porque la palabra dice orar sin cesar. Ahora usted se ve comprometido a escudriñar la palabra, porque la Biblia dice, la palabra nos enseña que debemos escudriñarla, que debemos estudiarla. Ahora usted se ve comprometido a ser manso, a soportar unos a otros. ¿Se da cuenta? Hay una naturaleza nueva para obedecer, porque estamos en un reino nuevo. ¿Cómo obedezco si no tomo el dominio propio que Dios mandó a mí a través de su Espíritu Santo? No es para que yo sea feliz, no es para que yo sea más delgado, no es para que yo sacie mi hambre. Lo que hago, lo hago para la gloria de Dios. El dominio propio no solamente podemos ver su origen, también esto que estamos hablando ahorita nos da pie para entender esa batalla que hay entre mi deseo carnal y el dominio propio que viene del Padre. Mi deseo carnal siempre querrá hacer las cosas de la carne, satisfacer esos deseos que no necesariamente son oscuros y malignos. Porque el apóstol Pablo dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me edifican. Puede ser que algo sea lícito y no y no sea malo necesariamente por ley, pero si no me edifica, vale la pena gastar energía y tiempo en eso que no me edifica. Quizás que usted tenga el entretenimiento de las redes sociales, en el TikTok o en el Instagram o cualquier red social, no sea algo que precisamente sea malo, pero le edifica. Entonces podemos pasar 2 horas en el Instagram revisando, riéndonos, posteando. ¿Mm? Pero 3 minutos en la palabra y ya estoy cansado. Ya los ojos no los aguanto. Me lloran. Los ojos solitos me lloran. Soy capaz de estar entretenido en conversaciones sin fruto 1 hora, riéndome hasta de los chistes que dice la gente, de los comediantes, de los chistosos, que siempre uno tiene un amigo así como que se la da de chistoso, ¿verdad? A veces la pega, a veces no la pega. Pero somos incapaces de estar 2 horas en una vigilia.
Es más, viendo desde aquí, normalmente uno ve el auditorio y con frecuencia hay un número, bueno, gloria a Dios y no es alto, pero siempre hay un número de hermanos que están ahí todos con un ojo abierto y otro cerrado, ¿sí? Y hasta con los dos ojos cerrados. Pero si estuviese en su casa, tuviese... ¿Mm? Porque invertimos tiempo en las cosas temporales que nos agradan a los deseos de nuestra carne. Somos capaces, mire, invertimos tiempo y dinero en el médico. Y si tenemos que esperar, escúcheme, y si tenemos que esperar al doctor 5 horas, porque él es muy bueno, es la maravilla de las maravillas. A la gente le encantan esos doctores que vienen una vez al mes. Esos son los mejores. Los doctores de aquí, yo no estoy hablando mal de nadie, pero le estoy hablando de una realidad. Los doctores de aquí, bueno, son como para el pase, ¿no? Ya, para ya va. Pero siempre ando en búsqueda. Yo conozco un doctor buenísimo, ese viene una vez al mes. Nada, ese viene y ese es el portentoso de los portentosos. Y como viene una vez al mes, tengo que ir a la cita a las 5 de la mañana, pero él llega a las 10. Pero encima yo llego a las 5 y quedé de 15. Y me va a atender a las 3. Todo eso yo lo espero. Sentado, parado, hablo, no sé qué más, para allí, para acá, pero lo espero hasta que me ve el doctor. Pero soy incapaz de llevar a Cristo mi enfermedad y esperar por Cristo. Soy incapaz de sentarme en un servicio porque ya después de 1 hora y media se pasó la cosa, ya me voy rapidito. Soy incapaz después que termine el servicio de esperar 5 minutos allí porque ya me dieron ganas de ir al baño y tengo que irme. Y comienzan esos esposos a hacerle el cambio de luces a las esposas. Vámonos, vámonos, vámonos. ¿O me va a decir que no? Bueno, viceversa pasa, o sea, también las esposas, pero con menos frecuencia. Pero sí hay algunas esposas que comienzan a hacerle cambio de luz al esposo. Vámonos, vámonos. Pero sí se esperan por un doctor. ¿Ves? Nosotros invertimos en lo vano, en lo seco. Somos incapaces de mantener una conversación con Dios 10 minutos, 15 minutos. Dominio propio. La batalla de los deseos de la carne contra los deseos del espíritu. El dominio propio, el fruto del espíritu, que según Gálatas 5, 22 y 23, el espíritu ha traído a nosotros un fruto con muchas semillas, un fruto que dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, que es un término asociado al dominio propio. Y contra estas cualidades, contra estas semillas del fruto del Espíritu, dice finalmente el versículo 23, no hay ley. No hay nada que obligue, que demande cosa contraria contra el fruto del Espíritu. Cuando usted se viste, cuando usted siembra en usted, cuando usted come del fruto del Espíritu, tiene templanza. La palabra templanza habla de la virtud del fruto que nos brinda la capacidad de mantener el carácter. Por eso le dije, está asociada al dominio propio. Es un fruto que viene de parte de Dios a nuestras vidas. Es un fruto que en el ejercicio de ese fruto yo hago todo como para el Señor. Por eso es que la palabra nos dice, haced todo como para el Señor. El fruto del Espíritu nos ayuda a ejercer una batalla profunda contra los deseos de la carne, pero no solamente nos ayuda, sino que finalmente nos da la victoria. Solo que el hecho
de que nos dé la victoria no quiere decir que no tengamos que pasar por la batalla. Claro que sí. Jesús ya tenía la batalla ganada. Es más, ganó la guerra. Ya la tenía ganada, pero eso no evitó que tenía que pasar todos los eventos que pasaron hasta llevarlo al Gólgota. Tenía que pasarlo. Es evidente que si para él fue así, para usted y para mí debe ser así. Tenemos la victoria asegurada, pero debemos ir a la batalla. Pero vamos solo, como dice la letra de aquel himno, a la batalla Jesús nos llama, va con nosotros el capitán. Marchemos pues a combatir a los ejércitos de Satán. ¿Se da cuenta? Ya hemos sido victoriosos, ya hemos ganado la batalla, pero tenemos que transitar por la lucha. ¿Está usted preparado? ¿Se ha revestido usted de la armadura de Dios? Ese yelmo, esa espada, ese escudo, ese cinto, que una vez que somos vestidos con eso, eso no es un traje que nos quitamos y ponemos, hermano. Usted no necesita orar y decir, Señor, ahora me he visto, voy a orar, me he visto con la armadura y luego me desvisto de la armadura. Claro, claro. Por eso es que el lunes, cuando llega a su trabajo, es mentiroso, es chismoso, porque se desviste, pues, se desviste. Hermano, una vez que el creyente, el Señor le ha vestido con la armadura de Dios, eso no nos las quitamos, porque usted y yo siempre estaremos en batalla. Es una lucha que nos obliga a estar atentos, pendientes, velando en todo momento. Porque el enemigo es astuto y sabe provocarnos a la maldad para que caigamos en tentación, para que pelees con tu esposo, para que pelees con tu esposa, para que le grites a tus hijos. Esa es la dinámica familiar más expuesta a esa batalla, porque simplemente no tengo dominio propio. No lo tengo desde el origen. Y ese dominio propio que entra en conflicto, hermanos, contra los deseos de la carne, ese dominio propio no es la supresión de mi deseo carnal, no es reprimirlo. Reprimirlo implica que esté allí, pero busqué un candado y enjaulé al perro, enjaulé al animal. No es reprimirlo, no implica que le coloqué un candado allí, sino que voluntariamente, escúcheme bien, yo sujeté mi deseo carnal a la voluntad del Padre. Eso es dominio propio. Esa es la lucha que se ha convertido en victoria. El apóstol Pedro en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 15 al 17, lo dice así: porque esta es la voluntad de Dios. Escúcheme, porque es que a veces andamos navegando en nuestra vida. Yo estoy pidiendo la voluntad de Dios. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, hermano? ¿Qué quieres? A veces creemos que Dios debe actuar con nosotros así como actuó muchas veces en el Antiguo Testamento. Pero recuerde que el Señor dice que antes, en los postreros días, el Señor le hablaba a la gente, a los padres, por los profetas. Pero ahora que está el Hijo, nos habla a través de su palabra. Pero escuche la palabra, porque es que el problema es ese. Queremos la manifestación de Dios exteriormente sin que yo sea un canal de bendición, sin que yo sea un instrumento de bendición. Y el apóstol Pedro dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, escuche, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres sensatos, insensatos. Testimonio.
si debo guardar el testimonio por amor al Señor, si debo callar en unas oportunidades, si debo hacer más en el nombre del Señor y hacer menos en mi nombre, si debo hacerlo por amor y por obediencia. Recuerde lo que le dije al principio, por amor y por obediencia. Yo lo hago en el nombre del Señor. Y sigue diciendo, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Versículo 16, como hombres libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Yo siempre he quedado perplejo, sorprendido de la cara que colocamos cuando queremos excusar nuestro comportamiento, cuando queremos excusar nuestra falta de empatía, cuando queremos excusar nuestra conducta alejada del Señor. Es que yo soy así, yo nací así y así me voy a morir. Entonces tengo malas noticias para ti. No has sido transformado por la gracia del Señor. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, no puede ser el mismo. Hasta tu rostro tiene que cambiar. No, el Señor me hizo así con la cara arrugada. Y así soy. No, Señor, tu rostro tiene que cambiar. Tú ahora irradias la luz de Cristo. No puedes ser el mismo. No puedes ser la misma. Si eres el mismo de antes, no has sido transformado por Cristo. No porque Él no pueda, porque no te has acercado a Él. Yo te invito a que te acerques a Él. Y sigue diciendo, sino como siervos de Dios. Usted y yo somos siervos de Dios. Somos el estandarte que demuestra en la batalla a quién pertenece ese ejército. Los estandartes en la batalla se utilizaban, entre otras cosas, para diferenciar el ejército, un ejército de otro, y hasta los batallones. Y luego no sé cómo se llaman esas divisiones dentro del mismo ejército. Los escuadrones, correcto. Eran una identidad. Tú eres la identidad. Tu identidad está en Cristo. Tú eres la identidad de Cristo aquí en la tierra. Oramos para que Dios suprima y elimine el hambre, pero somos incapaces de compartir un plato de comida con el vecino, con la familia. Oramos para que el Dios ayude a los niños y somos incapaces de amar a los niños. Los abortamos, los abandonamos. La hipocresía de la sociedad, ¿se da cuenta? Hay más valor para los animales que para una criatura. Ay, pobrecito ese perrito. Ay, pobrecito ese gatico. A mí me perdonan los hermanos que tienen y aman a su gatico y a su perrito. Usted tiene todo el derecho. Pero déjeme decirle que los animales no tienen alma y no van para el cielo. ¿Ok? Pero quien sí tiene un alma y sí tiene la oportunidad de ir con el Padre es un niño. Y estábamos en unos estudios hablando sobre la familia y la sociedad y decía el hermano que está dando el estudio, decía la involución, porque no se le puede llamar evolución, aunque la gente lo ve como evolución. La involución, es decir, vamos para atrás, de la familia, ¿no? La familia de hace 50 años tenía 12 hijos. La familia de hace 30 años tenía 4 hijos. La familia de la década pasada tenía 2 hijos, 1 hijo. La familia de ahora, no, la familia de ayer, decía él, no tiene hijos. Y la familia de hoy quiere un perro. Quiere un perro o quiere un gato. Qué lindo. Hipócrita. Somos hipócritas. Y después oramos por los niños. Hipócritas. Insensibles. Ay de aquel que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, dice el Señor.
El propósito finalmente del dominio propio es precisamente que corramos la carrera como creyentes de manera distinta para alcanzar algo que solo y exclusivamente nos puede dar Dios, más nadie. Quizás mi meta inmediata sea prepararme en el conocimiento para obtener un certificado, un título que me provea un trabajo y ese trabajo me provea dinero para vivir. Pero le aseguro que en cuanto usted muera, durante o después, me refiero mientras se prepara, mientras obtiene el título, mientras trabaja o aún después de salir jubilado y que se haya ganado todo eso que usted le imprimió esfuerzo, dinero, tiempo, todo eso se queda aquí. Y usted no sembró en el reino, no hizo el bien, no se acercó a Cristo como debía acercarse, no puso la mirada en su Salvador y es una realidad que después de que nuestro cuerpo deja este plano, esta existencia, sus funciones biológicas cesan, después que eso pasa, hay dos escenarios posteriores: vida eterna o condenación. De eso no hay discusión. De eso no hay discusión. Nos arriesgamos a que la dirección que hayamos tomado porque nos parece fácil sea el camino ancho y no el angosto. El apóstol nos enseña en 1 Corintios 9, 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Hay algunos elementos de este texto que yo quiero traer al presente, hermano. Comencemos poniendo la idea de que el apóstol Pablo, conocedor del mundo, judío, pero romano también, conocedor de la ciencia, de las artes, de lo militar en el Imperio Romano, coloca como ejemplo de lo que el Señor le está diciendo, la idea de un atleta, de esos atletas grecorromanos. Acuérdense que toda esa parte de las Olimpiadas viene de allá, de Grecia. Se preparaban y él sabía, Pablo sabía lo que estaba diciendo. Todo atleta se abstiene porque se está preparando para algo. A nosotros nos cuesta abstenernos. Deja el chisme. Deja la pornografía. Deja quieta esa mujer que no es tu esposa. Deja quieto ese hombre que no es tu esposo. Nos cuesta abstenernos. Y él dice, los atletas se abstienen. Los atletas, ellos mismos hacen un hábito. No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad, bien sea por enfermedad o porque se dedican, ¿no?, a eso, de prepararse para caminar, para un maratón, ¿verdad? Para de repente un juego. Allí no solamente entra en juego el hecho de practicar, ¿no?, el deporte con insistencia. Eso también va ligado a una dieta que, dependiendo del deporte, usted tiene que cumplir. No es lo mismo el que alza pesas, el que lucha, el de boxeo, ¿verdad?, con el nadador olímpico o con el corredor, bien sea de maratón o velocista. Tienen una dieta distinta, algunas basadas en carbohidratos, otras basadas en proteínas, otras basadas en los demás que no conozco, solamente me conozco esas dos. O sea, es para parecer que sé de esa parte, ¿no? Como usted verá, conozco mucho de eso. ¿Mm? Pero como quiera que sea, al deportista, al atleta que le mandan una dieta específica, podrá entrenar mucho, pero si no come la dieta que es, hermano, todo lo que está haciendo de su entrenamiento no va a rendir el efecto. Puede tener la técnica,
Hago esto porque el béisbol y el softball de don Héctor, ¿no? Puede tener la técnica, el bateo, el picheo, no sé qué, pero si no trabajó la alimentación para tener fuerza aquí, en no sé dónde, esa técnica no le va a servir si el músculo no le creció. ¿Mm? Puede haber practicado mucho en la carrera, pero si tiene sobrepeso, ese sobrepeso le va a eliminar, le va a restar velocidad y pudo haber entrenado mucho, pero ahora el sobrepeso le resta velocidad. Y el apóstol Pablo, conocedor de esto, dice, todo aquel que lucha se abstiene de todo. Y se abstiene porque está entrenando, porque está luchando, porque va a competir. Y va a competir para obtener una corona. Y él dice, el segundo elemento, tiene un propósito. Abstenerse tiene un propósito, ganar. Pero voy a ganar no porque yo quiera ganar, voy a ganar es porque me van a dar una corona, una medalla, un trofeo o dinero. Hay un atractivo, ¿verdad? Hay un atractivo, me van a dar algo, pero eso que me van a dar, el apóstol dice, eso se corrompe, eso se gasta, eso se queda aquí. Eso no trasciende más allá. Eso no edifica. Es legal, pero no edifica. Perdemos tanto tiempo nosotros en las cosas naturales, en las cosas de acá. Y no invertimos tiempo en hacer que Cristo genuinamente viva en nosotros. Y ya el Señor nos está enseñando cómo dominio propio. El dominio propio que viene del Espíritu debe entronarse en el trono del corazón. Yo debo ceder a Él el dominio propio. Y ciertamente culmina, pero nosotros, dice el apóstol, la última parte del versículo 25, pero nosotros corremos, luchamos, nos entrenamos por una corona incorruptible. ¿No es más valioso acaso esa corona? ¿No es más valioso entonces decidir no rendirse y seguir, luchar, velar, orar? Cuando usted decide, como dice aquella canción, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. ¿Cuántos han quedado a medio camino? Cuando algunos dicen, no me rindo, Señor, ¿cuántos finalmente se han rendido ante las presiones? Presiones en la casa, presiones en el trabajo, presiones porque no tengo dinero, presiones. Hermano, ahorita todo es como una presión por todos lados. Tenemos presiones por todos lados. Y como el único que nos entiende es Dios, pues entonces Dios entiende que yo no puedo. No, simplemente no quiere. No hay dominio propio. ¿Qué hacer? Porque en este campo de la lucha espiritual el dominio propio toma protagonismo. Acuérdese aquella cita en Proverbios 25, 28, creo que habla del que no tiene dominio propio, es como una ciudad en ruina. Los muros han caído, cualquiera lo vence. El que no tiene dominio propio ejerce la violencia, responde con violencia. El que no tiene dominio propio llega a la ira de forma inmediata. El que no tiene dominio propio no puede callar, siempre trata de justificarse. El que no tiene dominio propio no puede callar, siempre trata de colocar las cosas a su favor para que los demás lo entiendan, porque pobrecito de mí. Ay, pobrecito de mí. Pobrecito de mí. No tengo dominio propio. Y ese es el reflejo de una mente que ha sido presionada y ha cedido ante los deseos de la carne. Sin dominio propio, cedemos a la tentación. Sin dominio propio, Jesús hubiese cedido a la tentación. Y no eran tentaciones, hermanos, que eran alocadas. Por lo menos en las primeras de cambio, 2 de ellas tenían que ver con una naturaleza verdadera del Señor.
si tienes el poder, si realmente eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Podía hacerlo? ¿Tenía el poder para hacerlo? Sí. ¿Debía hacerlo? No. Si eres hijo de Dios, mándate de allá de arriba, porque Él dice a sus ángeles, mandará y te protegerá y te guardará y no sé qué y no sé qué más. ¿Podía ser cierto? Sí. ¿Era malo? No. Pero no le convenía al propósito, porque entendía cuál era su propósito. Como no entendemos cuál es nuestro propósito, hermanos, cedemos a la tentación. Cedemos a quedarnos con algo que no es nuestro. Cedemos a quedarnos en lugares cuyo ambiente no nos edifica. Cedemos a quedarnos con la mujer del prójimo, con el hombre de la otra. Cedemos a la pornografía, cedemos a la presión de grupo, cedemos a las redes sociales. Qué barbaridad, hermano, las redes sociales, y ahora con la inteligencia artificial no conocemos las diferencias de una fotografía montada con inteligencia artificial o un video montado con inteligencia artificial. Y creemos el mensaje que está dando allí. Por eso es que tenemos niños que terminan cumpliendo un reto que otro que ni siquiera lo ha hecho, pero que tiene no sé cuántos millones de likes, le dijo, hazlo. Y terminan nuestros adolescentes haciendo esos retos, cediendo por falta de carácter, porque creemos en cosas terrenales. Nos es más fácil creer en Dios, en el mundo, en el sistema, que creer en Dios. Es muy fácil estudiar filosofía y quedarse admirado con los argumentos de esos filósofos de los siglos pasados, con su argumentación acerca de la existencialidad. Quedamos asombrados con esos proverbios de esos filósofos y la palabra no nos sorprende. La hipocresía de esta sociedad está contagiando a la iglesia, está contagiando a los hijos de Dios. Nos rendimos con facilidad. Solamente 3 cosas puedo decirle que nosotros podemos tomar en cuenta en nuestra vida. La primera es que debo identificar la brecha de mi vida, cómo se ha abierto una brecha, cuál es la brecha que se abrió entre mi relación con Dios y este sistema. Voy a ponerle un ejemplo, que ya lo he hablado, lo he repetido, lo voy a repetir. Las redes sociales abren una brecha enorme en mi tiempo de calidad con Dios. Capaz de estar 3 horas en las redes sociales, pero ni 5 minutos. Ni al servicio, ni a visitar, ni a ayudar, ni a leer, ni a orar. Me asusta quedarme sin comida. Me asusta. Pero no me asusta quedarme sin hablar con el Padre un día. No importa que hoy no ore o no vaya al servicio mientras vaya a hacer la cola allí a comprar comida. Me asusta la finanza. Me asusta que no tenga los dólares. Me asusta que la cuenta bancaria vaya para abajo, para abajo, para abajo. Me asusta no tener. Pero no me asusta faltarle al Señor. Identifiquemos la brecha, hermano, que nos aleja. Lo segundo, confiese. Yo tengo que confesar que soy dependiente a estar en esa brecha que me aleja del Señor. Tengo que confesar, Señor, debo esforzarme más, pero no son mis fuerzas. Eres tú en mí, dame fuerza. Y orientarme desde donde Él viene. Y tercero, debo tomar acciones
Que no se quede solamente en una oración pidiéndole a Dios que lo haga. Le decía a los hermanos de Santiago Mariño, estuve el domingo pasado compartiendo con ellos, y le decía, hermano, ¿cómo puede haber entre nosotros, por ejemplo, daba un ejemplo, una persona que sea creyente, 15 años escupiendo chimó, 15 años diciendo lo mismo, yo estoy orando para que Dios me quite eso? ¿Y quién es el que aparta el dinero para ir a comprar chimó? ¿Quién es el que con el dinero en mano va a la bodega a comprar chimó? Somos capaces, hermanos. Yo le decía, somos capaces, hermanos. Hoy en nuestra Venezuela tan convulsionada, somos capaces de ser apasionados políticamente y no somos apasionados por Cristo. La palabra nos llama a defender la fe del Evangelio. Y en un grupo callamos, pero si se habla de política, estoy yo. Del color que sea, dándole para allí para acá, disparando a diestra y a siniestra, pero no me sé un versículo de la Biblia. Nos hemos convertido, por lo menos aquí en Venezuela, en analistas políticos, sin un ápice de estudios de política internacional ni nacional. Pero teniendo la Biblia en mano, teniendo la oportunidad de estudiar, no conocemos al Padre a través de su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Perdónanos, Señor, perdónanos. Qué alejado estamos de ti. Nos apasionan las cosas temporales. Cierra sus ojos por un momento. Es mi intención que podamos ver a través de la palabra. A través de la palabra, no a través de lo que yo estoy diciendo. Es mi intención que a través de la palabra usted pueda decidir llevar el dominio propio como el Señor quiere que usted y yo lo llevemos.